Jesús, de ese Jesús que nació como niño, aquellos que pudieron verlo, ya podemos morir tranquilos porque hemos visto tu salvación. Pero nosotros hablamos de cuando Él se hizo mayor, hablamos del Cristo mayor, el admirable, ¿verdad? El consejero de Dios fuerte, ¿verdad? Pero ahora seguimos con las cartas que el Señor mandó que se escribiera a 7 iglesias distintas. Y hoy, como fin de año, justo nos toca la iglesia de Sardis. Un mensaje súper triste, súper duro para terminar el año. Bueno, luego lo veremos. Al leer las cartas de Jesús, te das cuenta que ninguna es igual. ¿Por qué? Porque Él conoce en profundidad. Cada iglesia está en una localidad. El Señor conoce esa localidad. El Señor conoce sus dioses. El Señor conoce los problemas, las persecuciones a las que se enfrenta esa iglesia local. Pero el Señor también conoce cómo reacciona cada una de estas. Podemos ver que cada una de estas es distinta, ¿verdad? Jesús lo conoce todo exactamente, la situación y a cada persona en particular dentro de esa iglesia. Porque aunque el mismo problema de la ciudad está en cada ciudad, que puede ser distinta a otra, todos ellos se enfrentan a los mismos problemas, pero no todos ellos reaccionan de la misma forma. Por eso es que podemos encontrar en las cartas estas que escriben las iglesias distintos mensajes. Iglesias a las que les felicita por algo, por las cosas, pero a la vez les reprende y tiene algo en contra y quiere que se lo corrijan. O sea que les da felicitación y les da también corrección, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que no dicen nada malo, todo lo que dice es bueno. No tiene nada en contra, no hay reprensión. Pero la de hoy, Sardis, es todo lo contrario. No tiene nada bueno. Como iglesia, todo es malo. Pero ojo, porque cada iglesia es como los zapatos de uno, ¿no? Cada uno tiene su propia horma, no cabe duda. Y luego dijimos también, y luego vemos que hay iglesias que tienen mal, pero tienen personas, ya personas concretas, que andan bien y los felicita a estas personas, no a la iglesia, a las personas. Y hay otras iglesias que andan bien, pero siempre hay uno malo, que ya se llame Jezabel o se llame Balaam, están ahí, ¿no? Pero dijimos que estas iglesias, aunque cada iglesia, es decir, cuando el mensaje de una iglesia se lee en otra iglesia, porque el Señor quiso que estos mensajes fueran leídos en todas las iglesias. Entonces resulta que cuando un mensaje se lee en otra iglesia, uno se da cuenta que ese mensaje a otra iglesia puede sacar enseñanza y puede Dios hablarte, pero no es el zapato en el que da todas estas cosas, ¿no? Podemos decir que estas cartas es un examen del Señor a esa iglesia, a esa iglesia local, en ese momento y en esa ciudad, ¿verdad? Es una radiografía exacta de lo que vive esa iglesia. Claro, ahora nosotros estamos leyendo la carta de otra iglesia. Ya hemos leído varias cartas aquí, en la iglesia Cristo reina. Porque esto era para cada de esas cartas, era para que se leyera en todas. Al decir en todas es en las iglesias que no se menciona, en la iglesia de Jerusalén. Y hoy día en la iglesia Cristo reina de aquí, la clasta sigue circulando porque el Señor lo dijo. Esto sigue circulando. Pero, de todas formas, como dice cada uno, tú dirás, bueno, pero es que esta iglesia no coincide exactamente, pero luego te das cuenta de que puede dar matices, pinceladas, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por tanto, esta carta que vamos a leer hoy de la iglesia de Sardis, también vamos a leerla aquí. Vamos a ver. Yo no sé, te pones en el lugar de la iglesia de Sardis,
el pastor de la iglesia dice, che, venid el domingo, que el Señor ha escrito una carta para nosotros. Cuando leáis el contenido, todos vendrían la madre contentos y se deshincharon como un globo pinchado. A mí personalmente me ha hablado, ¿vale? Esta carta y todas, Dios me ha hablado mucho. Y a veces, tanto me habla cuando hay felicitación, porque me muestra por dónde uno va bien y cómo agrada al Señor, pero también me habla cuando verdaderamente te pone lo que no está bien y te está hablando cosas para corregir en tu vida. El caso es que a mí, mire por donde lo mire, me habla el Señor. Y le doy gracias, ¿verdad? Eso es muy importante. Y además, nosotros cuando vemos estas cartas, te das cuenta que a la peor le da promesas. Y esas promesas, la de todas ellas, ya están dentro de nuestro corazón. Porque nosotros, como dice en Hebreos, sí somos de los que aceptan la reprensión del Señor. Habrá quien no la quiere, pero estoy hablando de que sí, aceptamos y damos gracias al Señor, porque Él es el que nos va transformando. Estaba diciendo precisamente que el tema de hoy puede ser que oigas alguna predicación y se le haya titulado Sardis, la iglesia que creía que estaba viva pero estaba muerta. Pero, ¿sabes? Cuando yo he leído el mensaje a la iglesia de Sardis, pues, aunque es triste, yo personalmente he disfrutado del amor de Dios. Tú dirás, o sea, ¿cómo puede el pastor haber disfrutado cuando está leyendo esta carta a esa iglesia? Porque yo veo el amor de Dios. No solamente veo la iglesia que creía que estaba viva, pero estaba muerta. Los muertos andantes. No. Yo veo el amor de Dios y ahora os explicaré. Me vais a disculpar que... vamos a leer la carta. Dice así. Está en Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, aleluya. Aunque os parezca mentira, es una carta de amor. Mira, no sé dónde ve el pastor el amor de Dios en esta carta. Pues es una carta de amor a su iglesia, a su amada. Es una carta de amor a un padre que los tiene por hijos, como dice Hebreos. Dice en Hebreos 12, del 6 al 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por tanto, dice que es amor de Padre. No se conforma, no te consiente. Quiere lo mejor, porque ha pagado un precio muy alto para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo en nosotros. Y empieza como siempre, enviar el mensaje al responsable de la iglesia para que él lo comparta a la iglesia de parte de Jesús. Y luego sigue, entonces Jesús, fijaros bien que cada una de las cartas, según la situación, presenta sus credenciales divinas.
En una se presenta de una manera, en otra, pero está presentando sus credenciales, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 se está hablando de la plenitud. Ya Juan dijo bien, Juan el Bautista, él es el que os va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces vemos que él es el que tiene el Espíritu Santo, como dice Juan también al principio del Evangelio, en él está la vida, el Espíritu estaba sobre las aguas dando vida, pero en él estaba la vida fluye a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y las 7 estrellas, dice esto, ojo, porque cuando él presenta, sí que es cierto, hay que tener respeto, no es cualquiera, es Dios, todopoderoso, y él examina y juzga. Él es el que tiene el resultado final de nuestras vidas, es el que va a dar el resultado final. Entonces es importante porque todas estas cosas a veces podemos, y ves que hay quienes les está diciendo, oye, ¿no va bien? O a otros dice, hay otros que no se han manchado, otros que andan honestamente delante de mí. Yo no sé, en aquel mismo momento, porque claro, nosotros no somos la iglesia de Sardis, no te sientes tan aludido, ¿no? Pero directamente cuando este mensaje fue dado, supongo, imagina, que se levanta una pregunta. Si ahora te enteraras que Jesús viene en un minuto, ¿tú sentirías gozo o temor? ¿No crees que todos sentirían gozo? No necesitas ser perfecto, dice. El que diga que no tiene pecado es mentira. Pero hay quien siente gozo. Hay muchos cristianos que dicen, Señor, no en este minuto, en este segundo. En este segundo. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo sé que hay quienes, da lo mismo, están siempre con la maleta preparada. Porque dice que estos verdaderamente andan con ropas limpias. ¿Y qué es una ropa limpia? Una ropa que nunca se ensucia. El que diga que no tiene pecado es mentiroso. Una ropa limpia es aquel que rápidamente la pide perdón al Señor y es lavado y se propone, Señor, te he fallado pero no quiero, y luego a lo mejor tienes esa lucha, pero el Señor sabe todas estas cosas. No estamos hablando de gente perfecta, estamos hablando de gente perfecta en Cristo, ¿verdad? Eso sí. Entonces podemos ver que Jesús examina a cada iglesia, cada carta, Jesús examina a cada iglesia y a cada persona por separado. Porque a veces vemos las cartas a las iglesias, está hablando en conjunto, pero te das cuenta que luego el Señor hace mención de hermanos, hermanas, miembros de esa iglesia que verdaderamente son más condenados y otros que son más verdaderamente reconocidos por parte del Señor. Dice, yo conozco tus obras. Significa que podemos engañar a los demás, pero a Jesús no se lo puede engañar. Eso está clarísimo, ¿no? Obras. ¿No has hecho alguna vez obras para quedar bien? A veces se pueden hacer obras. Voy a culto, uno lo reconoce, pero no es la dinámica. Estos verdaderamente habían llegado a un punto de yo conozco tus obras. No lo que tú aparentas hacer. No, la verdad, yo conozco lo que te motiva, lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, todo exactamente. Conozco lo que has hecho con amor, lo que agrada al Señor, lo que ha sido movido por el Espíritu Santo. Las obras, si alguien viene y hace obras para agradar a Dios y ser salvo, hay que decirle, perdona, esas obras no te cuentan para favor, todo lo contrario. Estás renunciando a la gracia del regalo de Dios en Cristo Jesús. No pretendas, vengo delante de ti, Señor, con mis obras, porque estás condenado por ley. Porque en un juicio no se juzga lo bueno tuyo, se juzga lo malo, aparte de que dice la palabra que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Sabes lo que? Hay iglesia, en el texto original, eso de que tienes nombre, entonces hay Biblias que traducen que tienes fama, esa fama, o que tienes reputación. Muchas veces que tú has visto ese refrán que dice
Las apariencias engañan. Es un dicho humano, ¿verdad? A veces tú puedes engañar, las apariencias engañan, tienes fama por las cosas que hace, las obras que hace, pero no son conforme a mi corazón, lo que te motiva. Entonces dice, verdaderamente es triste, porque esa es una realidad que está en la Biblia también para los cristianos, porque no estamos hablando ahora al mundo, estamos hablando a los cristianos. Es una realidad porque el mismo Pablo, hablando a los Gálatas fue una iglesia que se convirtió fielmente, pero fue muy atacada para volver al judaísmo y salirse de la gracia, ¿no? Entonces, dice Pablo, no os engañéis vosotros a vosotros mismos. El ser humano tiene la capacidad de engañarse. ¿O nunca has ido a comprar algo que te pensabas que sin eso no puedes vivir y luego lo has tenido una semana sin abrir el paquete? Te has engañado a ti mismo, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por tanto, aquí tienes nombre, pero delante del Señor no valen los títulos, no valen esas cosas. Y entonces está diciendo, oye, examínate, porque Pablo también está hablando de que en el día del juicio hay cosas que uno se piensa que son tesoros allí y es paja quemada, no sirve, ¿verdad? Y estás muerto. Esta palabra de estar muerto suena raro, ¿no? Que diga a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, está hablando a la iglesia, está hablando a su amada. Estás muerta, estás muerto. Suena raro, porque estamos entendiendo muy a veces mal la palabra muerto, ¿verdad? Podríamos proponer un ejemplo donde se entendería, sería en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo se apartó del padre, verdaderamente, se fue a vivir conforme al mundo, pero cuando el padre lo recupera, ¿qué es lo que está queriendo Dios, hijos pródigos? ¡Estáis muertos! Dadme el gozo. Y entonces dice en Lucas 15:24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por eso os digo que la palabra muerto es que verdaderamente está en camino distinto, está en contrario a Dios, no es que esté muerto y finiquitado y acabado. Lo que Dios ha venido para darte vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, bien podría, solo con esta puerta, solo con esta palabra, y estás muerto. Ya está, punto. Con esta palabra tomamos la parábola del hijo pródigo y sacamos una predicación larga, profunda y hermosa. Incluso hay una canción, aquellos que no la han escuchado, que la escuchen, dura 15 minutos por ahí, pero te va llevando, vuelvo a la casa del Padre, vuelvo, ¿verdad? Y entonces, todas estas cosas. Por eso es que puede un miembro de iglesia encontrarse en una situación parecida del hijo pródigo. Tienes nombre, haces buena cara. Puede ocurrir que Dios esté hablando a alguien hoy aquí, no digo a todos, porque esta no es la iglesia de Sardis. Esta no es si Dios nos escribiera una carta sería distinto, pero ¿puede alguien estar aquí verdaderamente, estar más en el mundo que en Cristo y que viene y toda una serie de cosas? Sí. Y Dios te habla. No te está diciendo estás muerto y no hay solución para tu vida. No. Lo que te está diciendo, vuelve a casa. Amén. Vuelve a casa. ¿Verdad? Yo voy a poner, además, cuando uno está pasando, porque todos hemos pasado mejores momentos en que parece que estamos flotando hasta cuando andas por la calle. Yo ha habido momentos, sentía como que flotaba, lleno del Espíritu, y otras veces con preocupaciones y mil cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es muerto? Os voy a poner, he puesto el ejemplo del hijo pródigo, os voy a poner, tú vas por la noche, por un camino, y ves una luz que brilla, pequeñita, pero brilla, y sabes que es una luciérnaga. Pero cuando llegas allí, ves que no hay una luciérnaga, hay dos, pero una está muerta, no brilla. Cuando estás en esa situación, no brillas.
Solo puedes brillar cuando verdaderamente tienes la vida y vuelves al Señor. El Señor les está diciendo, vuelve a mí. Por eso que, aunque es una carta que parece destructiva, yo veo una carta de amor. Dios está clamando, el Señor está clamando por su esposa, el Padre está clamando a sus hijos y a sus hijas. Puede parecer dura, pero yo personalmente veo el amor de Dios. No tira la toalla. Él va a estar ahí verdaderamente hablando. Jesús llama a los suyos a arrepentirse y a volver a la intimidad con Él. En los versículos que hemos leído, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo quiere decir que ahí hay algo, tiene algo, lo tiene, pero están para morir. ¿Por qué has llegado tan lejos? Todos, es decir, ser vigilante a mí me está diciendo, no tires la toalla, no te rindes, al contrario, vuelve a recuperar el terreno. ¿Quién no se ha puesto a hacer una dieta? A ver, ¿hay alguien? Yo sé que hay quienes comen todo, como los camaleones. Esto pasa, esto no lo como. Esto pasa, esto no lo como. Pero, cuando te pones una dieta, estás contento. Pero un día te viene la tentación, no la soportas y te comes lo que no debías comer. Vale, ya está. Pero no, ¿qué es lo que pasa? Ya te sientes fracasado y ya tiras la toalla y si te habías puesto morado, ahora ya te pones negro. Ya te vas a la nevera y dices, ya que he caído, pues vamos a... Pero escúchame, el tema de la dieta estoy poniéndolo como un ejemplo espiritual. A veces le fallas a Dios y ya le has fallado y vaya, aún te metes más en el pecado. No, te dice, para. Eso se puede corregir. No pierdas lo que has ganado. No lo pierdas. No le des al enemigo el placer de que tiras la toalla y entonces ya da lo mismo porque no tengo arreglo, porque tal. No es así. Cristo te perdona y tú eres justo delante de Dios. Dios te está diciendo. Amén. No le permitas. Al contrario, te está animando. No, te está mirando. Ahora, no permitas que lo que has conseguido ahora porque tienes algo te venga y ya has fracasado. Es cierto que no estás andando como yo quiero, pero no permitas que eso vaya más. Al contrario, Dios está hablando con amor. ¿A quién está hablando? ¿Al que ya no tiene arreglo? ¿O está hablando a los que tienen arreglo? Y eso yo lo veo amor. Eso yo lo veo amor, ¿verdad? Dice en el versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué has recibido? O sea, fíjate bien, lo que has recibido aún lo tiene dentro. Aunque no está dando luz como aquella luciérnaga que no está dando luz, pero está dentro. Lo ha recibido. Entonces, aquí podemos ver que no les felicita. Felicita a personas concretas, unas pocas. Pero como iglesia no los felicita. Y entonces, ¿qué es lo que habían recibido? Las cosas que han recibido y oído. A otras iglesias las felicita. ¿Preguntáis por qué felicita a esas iglesias y a esas personas? Decirme alguna cosa. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso y a otras iglesias les felicita. ¿Por qué les felicita? ¿Os acordáis de alguna? ¿Por qué les felicita? Dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Evangelio llegó allí a la iglesia de Sardis, como a todas las demás, enseñando a que guardasen las cosas, enseñando a vivir, como en Antioquía, que les llamaron, la gente del mundo los llamó cristianos, o pequeños cristitos, porque vivían conforme a lo que Jesús había enseñado, se habían transformado verdaderamente, reflejaban la forma de ser, la forma de sentir, la forma de hablar, todo esto.
¿Qué es lo que habían recibido? Todo lo que habéis visto de mí. Entonces ve que iglesia estaban luchando por vuestro amor, por vuestra fidelidad, que hasta incluso algunos han llegado a morir, pero han sido fieles, por vuestra perseverancia, por vuestra paciencia, porque estáis haciendo el bien, porque predicáis a pesar de que os estáis jugando la vida por hacerlo, por no adorar a los dioses falsos, aunque también estáis jugando la vida. Entonces, todo eso se les ha dado, pero no les felicita. Pero todo eso lo tienen dentro, porque dice, lo habéis recibido y lo habéis oído. Jesús, aunque no los felicita, les está diciendo, está puesto, habéis recibido el Espíritu que está dentro de vosotros, ¿verdad? Y eso para mí es muy importante, porque a pesar de todo me está diciendo, oye, tú puedes dar más de ti. ¿Hasta dónde? Pablo se da cuenta, yo he avanzado mucho, pero no he conseguido mi meta, llegar a ser como Jesús. ¿Hasta dónde puedo? Ya lo ha puesto el Espíritu Santo en mí. Pero es que esto verdaderamente, todo eso había muerto en ellos. Pero estaba en ellos, porque lo habían recibido, porque lo tenían, porque lo habían oído. Entonces, sí que es importante ese amor, felicidad, fidelidad, paciencia, perseverancia, el testimonio, ¿verdad? Pues si no velas, ¿qué es velar? Velar es estar despierto en vez de dormido. Muerto, dormido, por ahí van, ¿no? Si no velas, si no trabajas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora en que vendré. Jesús no solo no quiere que sigamos perdiendo, sino que Jesús lo que quiere es que nos arrepintamos y recuperemos lo perdido. Amén. Lo dice la canción. Él nos dará lo que el enemigo nos quitó. Eso está en la palabra. Esta carta que podría ser destructiva no es destructiva, es constructiva, porque Dios siempre construye, porque Dios no castiga a sus hijos, Dios disciplina. El castigo es destructivo, la disciplina es correctiva, es para bien. Dios disciplina. Amén. Jesús siempre tiene cristianos ejemplares ejemplares donde otros pueden mirar para que sean de sus ejemplos. Yo cuando he leído esto, pero tienes unos pocos en Sardi que no han manchado tus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Uno dirá, fíjate, encima se los repasa por las narices, los está humillando como diciendo que... ¡No! Cuando yo te digo que en una carta que aparentemente está hablando de muerte, estoy viendo el amor de Dios a tope. Amén. Qué casualidad, es que en las otras iglesias no había esto. Pero ¿qué le está diciendo a una iglesia que le dice, estás muerta? Arrepiéntete y vuelve a casa, vuelve conmigo, anda conmigo. Porque tú ya te lo he dado el Espíritu Santo, ya te he dado mi palabra, ya la has oído, ya sabes todo eso. Estás metido en el mundo. Hueles al mundo, no tienes la luz de Cristo, no estás reflejando. Ahora fíjate bien. ¿Cómo estaban esos cristianos? ¿Por qué Jesús les dice, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras? Y andarán conmigo. No dice andan y andarán. Andan y andarán conmigo en vestidos blancos porque son dignos. Es que yo veo el amor de Dios. Dios solo tiene un modelo perfecto. Tiene un modelo perfecto que es Cristo. Dios no admite a otro. Es más, está trabajando como el alfarero para transformando y al final lo consigue, te lo digo, que al final lo consigue. ¿Verdad? Lo consigue porque el mismo apóstol Juan dice, ahora no se ve todavía lo que seremos, pero seremos como Él es. Porque seremos transformados conforme a la gloria de la nueva creación en Cristo resucitado. Vale, está muy bien. Pero estas personas están tan débiles. Me acuerdo una vez, una hambruna que hubo en África, mandaron un barco lleno de manzanas y las rechazaron porque les sentaba mal. Cuando estás tan débil, un plato fuerte, dice el apóstol Pablo, no puedo daros carnes, tengo que daros leche. ¿Qué es lo que hace el Señor? Iglesia,
que estás apartada, estás como el hijo pródigo, estás muerto. Y te puede costar, y bueno, ¿y cómo ando yo? ¿Cómo me recupero? ¿Cómo ando yo? Dice, tienes dentro de la iglesia, gracias a Dios, personas a las que puedes mirar como hermanos mayores, personas que andan como yo quiero, no están lejanos, personas que tú te puedes identificar. No te estoy poniendo un modelo alto, te estoy poniendo personas, hombres y mujeres. O no es un acto esta palabra, no es para humillar, es para decirte, mira, no mires tanto el mundo, mira, porque yo veo dentro de la iglesia seres humanos con todos sus fallos, no para que los pongas idolatrados porque entonces se te caerán, pero sí que verás personas que se esfuerzan y me aman. Y si pecan se lavan rápidamente sus vestidos. Y eso para mí, cuando estaba leyendo esta mañana bien temprano, pues me ha dado mucho gozo, hermanos. Y he pensado en lo que tenemos nosotros aquí en la iglesia. Y a veces no lo valoramos. No lo valoramos. Por eso es que yo, como es final de año, pues el Señor está dando a la iglesia hombres y mujeres dignos de imitar. Realmente, el nuevo, el que está apartado o más alejado, porque dice que Dios ha puesto para los nuevos, Dios ha puesto dentro de las iglesias listones, modelos que te animan. Pero cuando uno piensa en esto, tú dirás, bueno, hay uno que lo tiene todo. No, el único que lo tiene todo es Jesús. Amén. El único que tiene todo es Jesús. Pero hay hermanos y hermanas pueden sentir que no son nada dentro de la iglesia. Hermanos y hermanas que sienten que no soy nada dentro de la iglesia. Y son fundamentales. Aleluya. Jesús. Porque son fieles al Señor. Aleluya. Son muy importantes para el Señor. Estas personas son muy importantes. Porque estas personas es a las que te está diciendo, mira a estas personas. Son como tú. Pero tienes modelo. Y yo ya que termina el año, pues quiero agradecer al Señor. Me he puesto aquí algunas. Gracias, Señor, por los hermanos mayores. Y cuando digo mayores, no me refiero a edad. Gracias, Señor, por esos hermanos mayores con un testimonio que a mí me estimulan. De verdad, o no pasa a veces que estás ahí, pero miras a uno de los hermanos, no es que lo estés ni idolatrando ni nada, pero gracias, Señor, por esos hermanos mayores. Gracias, Señor, por esas hermanas que con un ejemplo a imitar nos ayudan a crecer. Aleluya. Personas que a veces no es un momento, es una vida, es algo, como la perseverancia. Gracias, Señor, por tu siervo Pablo. Yo ahora puedo leer la Biblia y puedo dar gracias, Señor. Gracias por tu siervo Pablo, que tenía claro el objetivo de esta vida y no es de tanta bendición. Las cartas de Pablo, su esfuerzo, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia, es como estos que estaban allí. Hoy no está aquí Pablo, pero tengo su palabra. Aleluya. Tengo su palabra y me es de ánimo. Claro está que no hay otro modelo. Lo que Pablo perseguía era a Cristo. Pero dice, ser imitadores míos, no en que yo sea el modelo, sino en cómo yo me esfuerzo. Yo soy un hermano mayor, soy uno de estos. ¿Por qué no miráis a los que andan bien? ¿Por qué no miráis a los que andan en ejemplo, en fidelidad al Señor? Gracias, Señor, por los padres. Por los padres que educan bien a sus hijos. Porque hoy día hace falta ejemplos de padres que verdaderamente dan importancia a la educación de sus hijos. Porque vemos lo que está pasando. Pero cuando tú ves a uno, como a su hijo, y cómo es fiel al Señor y la importancia que le da a todas estas cosas, pues entonces sí que es verdad. Sí que es verdad. Hay ejemplos.
Ahora me estoy acordando y disculpad, pero lo voy a poner, aunque me acuerdo un año, mi hijo, claro, iba de niño al colegio y cuando llevaba el día de los carnavales, pues claro, es muy sutil como empieza con los niñitos, ¿no? Esa semana, toda la semana están trabajando. Todos están haciendo margaritas en esta clase. En la otra estarán haciendo, yo qué sé, rosas o cohetes o lo que le quieran. Y luego todos los de la clase van disfrazados en el carnaval. Pero sabemos lo que es esto. Y un año estaba mi hijo con una ilusión, venía todos los días con una ilusión, el trabajo manual que estaban haciendo con una ilusión. Pero ese día, ese año, yo tenía carga. No sé por qué, pero Dios me puso carga. Y entonces dije, Señor, sé que me tienes que decir algo. Fui a abrir la Biblia. Leí la primera raya. Entregáis vuestros hijos a Baal. Entregáis vuestros hijos. Porque son dioses camuflados que vienen del Antiguo Testamento. Lo tenía claro. Era el último día. Era el día que tenían que salir por las calles disfrazados. Todo aquello era un trabajo, pero ahora tenían que salir. Dije, ya verás el pollo que me va a montar mi hijo cuando yo se lo diga. Preocupado. El día se levanta con una ilusión, ya está todo preparado, ese día no puede faltar, es el día. Digo, Josué, hoy no vais, hoy no vas a ir al colegio, hoy. No se pierde clase, se pierde solamente el disfrazarse de carnaval. ¿Sabes cómo reacciona? A veces tenemos miedo. Josué, hoy no vas al colegio. Ah, vale, papá. Ya está. Vale, papá. Porque el enemigo quiere meternos. Ya verás el pollo, no lo hagas, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No le hagas caso. Necesitamos, gracias Señor, por los padres que educan a sus hijos, porque son un modelo, como aquello que había allí. Yo he puesto modelo dentro de la iglesia, nada del otro mundo, pero he puesto personas maduras, fieles, que son a mí. Míralos, sí puedes. Tienes un problema, pero yo te doy dada la solución. La solución la tienes dentro, la solución la tienes allí, no mirando a cosas raras, mirando, pudiendo ver como Cristo ve a estas personas, ¿verdad? Por eso es que, gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas que son fieles a la iglesia, asistiendo, apoyando, intercediendo, colaborando. Gracias, Señor, porque tú tienes en la iglesia hermanos y hermanas, cerca de cada uno de nosotros, cerca de nosotros están esos. Verdaderamente, personas a las que mirar para animarnos unos a otros a mejorar y crecer. Y sobre todo, gracias, Padre bueno, por tu Hijo Jesucristo. Porque quieres que pongamos nuestros ojos en Él. ¡En Él! Dios te ha dado para que no digas esto es imposible. Dios valora. Porque Dios valora. Dice que no hay nadie perfecto. Pero dice, Pablo dice, a los que hemos alcanzado un grado de perfección. Y verdaderamente Dios valora. Pero gracias por su Hijo Jesucristo, porque quieres que pongamos nuestros ojos en Él, porque nos ha dado la meta más grande. Dios no es un Dios que te está dando una meta hoy, otra meta mañana, y otra meta mañana, y otra meta mañana, y otra meta como hace el entrenador. Los que saltan a altura, pues te ponen el primer listón a medio metro, cuando ya lo rebasas, te lo ponen más alto y te lo van poniendo más alto. Dios te ha puesto un listón allá arriba. Amén. Pero no para que te deprimas. Yo estoy muy contento. Yo me conformo que Dios no me haya puesto un listón chiquito. Yo me conformo porque Dios me ha puesto un listón grande y dice, tú serás y podrás ser. ¿Cómo? Amén. Gracias, Señor. Porque yo confío en la gracia de Dios. Aleluya. Y es un listón
Es un listón tan perfecto que tengo toda la eternidad para crecer en él. Y por eso estoy contento. Pero voy a dar pasos. Dios te pone edad para dar pasos, ¿verdad? Padre, estamos enamorados de tu Hijo, de sus obras, de su amor, de misericordia. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y gracias, Señor, porque acabarás la obra que estás haciendo en nosotros. Y luego las promesas, hermano, las promesas. Todas las promesas, sí, son en Cristo. Amén. Hermano, que no estamos hablando. Si tú llegas ahora a casa y recibes una llamada por teléfono y te dicen, mira, que resulta que tú tenías un familiar muy rico, muy rico, muy rico, y ya ha dejado un palacio ahí en Tarragona. Puedes ir, mira, aquí tienes la llave, y te ha dejado esto, y te ha dejado... perdóname, nosotros tenemos algo que ni los ángeles, siendo pecadores, más allá, la nueva creación que tenemos en Cristo, hasta los mismos ángeles están deseando ver el día de la manifestación de la resurrección de estos hijos, que serán como Jesús. No hay otra especie como Jesús. Nosotros seremos de la naturaleza de Jesús, miembros de su cuerpo. Una relación en matrimonio, exclusivos y únicos. ¿Dónde vas a encontrar una herencia? Son las promesas, hermanos. Tendríamos que estar relamiéndonos sin parar con esas promesas. Y a veces hasta ni nos acordamos que el Señor viene y estamos deprimidos, estamos destruidos y estamos diciendo, pero verdaderamente, ¿tú has leído bien las promesas? Sí, pero ¿dónde las has guardado? Ay, no sé, las puse... No, perdóname. Hay que guardarlas en el corazón. Hay que rumiarlas, ¿verdad? O sea que, verdaderamente, y proclamarlas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, conferiré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Y quiero terminar, puesto que esto es para todos, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo de la mujer. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. O sea que, hermanos, cuando tú leas la palabra de Dios, no pienses mal. Piensa, Dios me ama tanto. ¿Qué te crees que a Dios no le duele? ¿Qué te crees que a Dios no le duele disciplinar? ¿Tú te crees que a Dios no le duele? Ya había terminado, pero solo un dato. Cuando en el original, en el hebreo, dice que entonces dijo Salomón, porque había dos madres que se peleaban por ese hijo, y entonces Salomón dijo partir al niño por la mitad y repartirlo. A la madre verdadera dice que se le removieron todas las entrañas de su interior. Solo de pensar que su hijo fuera cortado por la mitad, se le removieron todas las entrañas. Y esa misma expresión que cuesta traducir a nuestro castellano es la que expresa a través de los profetas cuando Dios tiene que disciplinar y no quiere y advierte y advierte y advierte y advierte. Es la palabra, a Dios se le remueven las entrañas cuando tiene que corregir o disciplinar. Pero por amor lo hace. ¿Y hasta dónde le remueven las entrañas? Pues fíjate, hasta dar la vida de su hijo para que nosotros no fuésemos condenados eternamente. Por eso es que todas estas promesas y todas estas cosas, el mensaje a Sardi, sí, es un mensaje para mí del amor de Dios, como lo otro a Efeso, a Tiatira y a las demás que quedan, porque en esta no dice cosas bonitas, dice cosas bonitas de algunas personas, pero es que la que viene de Filadelfia, todo lo que dice es bonito, pero yo también necesito lo bonito para saber por dónde debo andar.
Imaginan los aviones, yo los veo en mi casa cómo salen y entran, sobre todo por la noche, que entran por las luces. Ahora llega el avión. ¡Eh! ¿Dónde están las luces de la pista? Está todo negro. Pero cuando me dice lo bueno, me está diciendo, mira, por aquí va bien, por aquí va bien, por aquí va bien. Amén. Por eso también necesitamos estas cosas. Y todo lo bueno y todo lo malo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Grandemente. Por eso que damos gracias al Señor. Terminamos el año con esta corrección. Pero siempre, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de Jesús. Y cuando habla de Jesús, para los malos es un mensaje malo. Pero para los que aman al Señor, hasta sus correcciones son buenas. Amén, Amén. Señor. Aleluya.